Bueno, pues yo soy Nayeli Arismendi Bernal. Soy mamá de un chico de casi 17 años. El sábado cumple 17. Cuando tuvo este primer diagnóstico fue realmente en una búsqueda de entender ciertas actitudes o reacciones emocionales que tenía de muy pequeño. Yo creo que empezó todo como a los 3 años más o menos, pues de ser como un niño muy tranquilo, empezó a ser un chico muy explosivo y muy hiperactivo. Fue el periodo de kinder, aproximadamente fue en kinder, donde pues las maestras ya me empezaban a hablar y a decir, oye, necesitas venir porque tenemos que hablar de tu hijo, hizo esto, alborotó todo el salón, sale corriendo por todos lados, utiliza de tambor todo lo que encuentra. Grita mucho y pues finalmente eran como acciones que no tenían que ver con una agresividad con otros compañeros, que fuera grosero o que fuera travieso, una forma como muy explosiva de ser y estar en el mundo. Y al mismo tiempo me llamaba mucho la atención que no soportaba como los gritos, las reacciones de los otros compañeros, ¿no? O el que hubiera como demasiado caos en el salón, eso lo alteraba mucho, ¿no? Entonces yo a veces le preguntaba, bueno, me decía, es que gritan mucho. Le digo, Valerio, tú gritas mucho. Dice, sí, pero soy yo el que grita, ¿no? No soporto que los demás griten, ¿no? Y bueno, esto empezó a ser como más intenso, por ejemplo, en las reuniones, las fiestas con los compañeritos. Cada fiesta que había era muy difícil para mí porque entraba en catarsis. Se alteraba muchísimo y empezaba a ponerse muy mal. Fue así una fiesta tras otra que tenía yo que sacarlo cargando casi como un costalito de papas, pateando y gritando así, y de meterlo al coche, que era como un leoncito, ¿no? Así de que yo no sabía ya ni qué hacer con él. Llegar a la casa y tratar de tranquilizarlo, bañarlo. Era muy fuerte para mí. En esos momentos la forma de educación era como muy cargada hacia mí. Mi esposo, su papá, no estaba tan ligado, él estaba como un poco más alejado, estaba en la cuestión de trabajar, de salir y de repente regresar en la noche. Entonces me sentía muy sola en eso también. Y no entendía como mucho las formas en las que yo podía calmarlo o reaccionar con él o ver la manera que estuviera bien. De todas las escuelas, un poco cuidándolo, defendiéndolo, teníamos que ir cambiando de instituciones. Y yo decía, no puede ser, o sea, esto es el kinder apenas, ¿no? O sea, ¿qué me espera la secundaria, la prepa? O sea, ¿qué va a hacer? Y me acuerdo que lloraba yo muchísimo, estaba como muy angustiada. Finalmente decidí como con esta intuición de parecería que todo está bien, pero yo sé que algo no encaja, ¿no? En todo esto. O sea, yo sentía que algo era como diferente al común de todos los chicos. Y como con mucha insistencia con mi pareja dije, es que hay que ver por dónde, ¿no? Por un lado tenía como esta parte ya yo así como de claridad, de inteligencia, de cuestionamientos como tan clavados que yo decía, wow, ¿no? Y por otro lado, o sea, como una forma como tan infantil y tan reactiva y a veces como inmadura. Y luego me pasaba que era como mucho más alto de los compañeritos. Era como más difícil aún, que lo veían como grande y con reacciones como muy infantiles de repente, ¿no? Finalmente entramos a Integra, a esta institución que apoya a diagnósticos neurodivergentes. Y estuvimos en un proceso de varios exámenes, test, tanto para nosotros, para él. Bueno, ahí en el proceso de los cuestionarios fue que justamente
lo que platicamos hace un ratito, nos dimos cuenta que, ay, pues eso ahí yo también encajo, ¿no? Y decía mi esposo, órale, yo también ahí. Entonces nos íbamos ahí viendo también en estas preguntas que nos hacían como de las características en el día a día, de las sensaciones, de las reacciones que teníamos, ¿no? Finalmente el diagnóstico fue de TEA, de un trastorno del espectro autista, en un nivel 1, en el que pues sí había una inteligencia intelectual como por encima y una inteligencia emocional y de desarrollo de relación social con los otros por debajo. Entonces estaba ahí como en el límite de medio, pero estaba esta parte social que sí definitivamente en la interacción o en la comunicación de expresar las emociones, de relacionarse con los otros, pues no estaba funcionando muy bien. Pues nos recomendaron ciertas cuestiones. Nosotros de manera muy intuitiva desde muy bebé lo que hacíamos ser muy rigurosos con las rutinas, y ahí en Integra fue lo que nos dijeron, es que eso lo ha salvado. Porque eso es justamente lo que lo mantiene bien contenido y por eso ha tenido como un proceso de desarrollo como muy, muy bueno. Y de ahí empezó la primaria, Simón Bolívar, y fue un cambio radical. O sea, de muchísima tranquilidad. Toda la primaria fue como muy, muy, muy tranquila el proceso de desarrollo de él, de sentirse cómodo con los compañeros. Eran grupos pequeños, había como mucha atención de los maestros para ellos y realmente la única cuestión ahí importante que teníamos que atender era cada vez que Valerio cambiaba de grupo. Primer año y ya sabíamos que empezaba el ciclo escolar y teníamos que hablar con la maestra a cargo, porque a la semana ya nos hablaba y nos decía, es que no entiendo. O sea, Valerio se para mucho, Valerio se mueve, Valerio se la pasa dibujando, de repente si le hablo no me hace caso. Nosotros decidimos no decirle a la escuela que tenía este diagnóstico para que no lo etiquetaran. Creo que no es necesario, pero sí veíamos muy necesario dar como las características de Valerio y cómo actuar o interactuar con él ante ellas, ¿no? Y para nuestra tranquilidad, fue bien bonito el trabajo con todas las maestras de los 6 años porque, o sea, con esa sesión que teníamos en grupo de mi esposo, la maestra, la directora y nosotros, explicábamos así, bueno, él no le puedes estar diciendo, ay, es que tú, no, o sea, tienes que acercarte, tocarlo, mirarlo a los ojos y decirle, necesito esto, y ya, ¿no? Si ven que está como dando vueltas o con las baquetas queriendo tamborilear todo, es que ya está en un estado de ansiedad. Mándelo para la dirección, a que se oree al baño por un diurex, no sé, ¿no? Necesita salir como del entorno y así como varias cuestiones. Él escucha mucho mejor la clase si se pone a garabatear, entonces denle chance de que dibuje, se los juro que va a aprender muchísimo más. Y sí, o sea, así maestra por maestra, cada ciclo de la primaria así fue. Entró a música, a la orquesta, eso le ayudó también muchísimo, bueno, adentrarse como en esta cuestión musical. Siempre fue él muy musical, fue como un remanso esa primaria. La secundaria, ya como en segundo o tercero de secundaria, empezó a haber cambios ya de pubertad, adolescencia para en donde pues todos los compañeros empezaban a socializar mucho más, de que querían ir a fiestecitas, etcétera. Bueno, Valerio siempre fue de no quiero fiestas, no entiendo por qué la gente hace fiestas. O sea, yo 2, 3 amigos en mi casa y así soy feliz, ¿no? Sus compañeros empezaron a tener como esta necesidad, o sus amigos especiales, de tener esa necesidad como de abrir como el campo de socialización, y empezaron con el coqueteo, las noviecitas, etcétera, y empecé otra vez a sentir ya un desfase
o sea, de que venía una etapa nuevamente difícil para pues adecuarse o acomodarse en una nueva forma de relacionarse con sus pares, ¿no? Hubo conflictos, se alejó bastante, se ensimismó mucho, hubo conflictos en la escuela porque empezó a como en este proceso como de ansiedad. Él me decía, es que soy muy, o sea, pierdo la atención completamente, o sea, me están hablando y me voy, ¿no? Y ya cuando regreso a mí, ya no entiendo nada de lo que me está explicando el maestro. Entonces, esa parte inició como muy difícil otra vez en intentar como hablar con los maestros. Ahí ya fue como mucho más difícil, como siendo más grande él, como en la adolescencia. Los maestros yo siento que ya no estaban tan dispuestos a como cuando era un niño, ¿no? A dar como su bracito a torcer. Sí sufrió mucho Valerio, no entendía por qué, o sea, de repente como el cambio ahí con los compañeros, el que quedara con dos amigos y de repente llegaran a la pizzería 10 más, ¿no? O sea, me hablaba y me decía, es que ven por mí. O sea, esto no... Y llegaba como muy enojado, pues si yo había quedado con tal y tal y llegaron como tantos, ¿no? Y entonces, bueno, estas cuestiones de características como de la justicia, de no saber, o sea, que no está como en su mente, o el mentir, y luego los maestros así como que, bueno, pero es que me estás diciendo mentiras. Y Valerio así, pues no, o sea, yo no miento, ¿no? O sea, ¿por qué voy a mentir? Y como que no se la creían. Ay, pues todos los muchachos mienten, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que era como muy sencillo de repente, siendo niño, que se comprendiera, ya de grande empezaban como o sea, como que empezó a destacar un poco más esas diferencias. Siento que él sí hace como un esfuerzo, uno, por ser como natural, como es él, pero al mismo tiempo como que sabe que en ciertos espacios no encaja o no lo van a aceptar, ¿no? Y siento que echa como tres pasitos para atrás, ¿no? Yo en mi búsqueda realmente un poco más para entender, estudié una especialidad en intervención psicoeducativa para trastorno del espectro autista, un poco pues en esta búsqueda que siento que los padres, hay como tan poco apoyo, como tan poco conocimiento a nivel educativo o institucional, como justo también de repente comentábamos, que yo he estado descubriendo cómo muchos de nosotros como padres con neurodivergencias vamos buscando la manera de educarnos, de investigar, de aprender, para entonces hacer algo para cambiar como el entorno, concientizar en este caso, o educar, o sí, como darle toda esta como información que requieren las escuelas, como reeducar las formas tradicionales de cómo establecen como las docencias, las formas educativas que muchas veces se contraponen con lo que les es útil o necesario a los chicos neurodivergentes, ¿no? Que es muy común que los maestros generalmente piensen que todos van a aprender exactamente igual y que todos tienen que estar sentaditos escuchando media hora de bla, 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 bla. Pues no, o sea, se requiere como en algunos casos muchísimas imágenes, saber que también en esta cuestión dentro del chicos con TEA, en este caso, pues no hay tampoco una característica clara y lineal son así, 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 y tienes que ser de esta forma. En las neurodivergencias, igual que como son las personas neurotípicas, va a haber diferentes formas de necesidades, de aprender, de comprender, de ser muy tímidos o a lo mejor muy extrovertidos. O sea, también se generan esas
grandes diferencias dentro de las neurodivergencias, o que tengas una capacidad intelectual súper alta o mucho más pequeña o promedio. Siento que ahora en este momento estamos viviendo un reto fuerte, que estamos como en una etapa tan crucial y importante y que requiere como una energía muy fuerte a como lo fue justo en el kinder. En este despertar, en este de ser bebé a ser niño, esta en nueva etapa de que dejó de ser niño y está, o sea, que ya es como un adolescente. Sí, que de por sí la adolescencia es exacto, complicada. Ya, que es, ¿no?, de entrada complicada. Sí. Wow, sí está cañón. Sí ha sido como, pues, fuerte. Uno, porque primero quieres, o sea, que sea normal y realmente pues nadie somos normales, ¿no? Pero me pasa mucho, o sea, con grupos de amigas, por ejemplo, que como que tienen como la misma edad todos los chicos, y pues se juntan, platican, van, suben, bajan, ¿no? Pues que son como primos todos, desde bebés estuvieron juntos, es para mí como mi familia, mi grupo, mi tribu. No entra, o sea, yo aparte, yo no me siento él, o sea, me dicen, no me siento como ahí, yo ¿no? de repente pienso, ¿hasta dónde es un deseo, no? O sea, como muy de mamá, porque además es lo normal, ¿no? Que tú dices, bueno, pues como al final crecimos o ves crecer a los compañeros o compañeras de tus hijos, y hasta dónde es decir, él es así y respetar. Exacto. Y entonces que no te angustie, o sea, ¿cómo gestionas eso? Porque yo pienso y digo, pues es que a él no le gusta, ¿no? Nosotros tenemos un amigo que dice, ya a mí no me gusta convivir y no me saquen de aquí, y yo soy feliz. O sea, hasta dónde sí él se siente, o sea, contento, feliz con lo que es, y de repente uno es el que presiona para que tenga que ser de otra manera. Entonces, definitivamente. ¿cómo se gestiona? Sí, como que son soltar las expectativas que tiene uno como padres totalmente, ¿no? De lo que según tú debería ser como un adolescente, en este caso, ¿no? O tu hijo. Y que al final le digo a Rodrigo, a mi esposo, oye, yo nunca anduve en revens, fiestas, me sentía muy incómoda, sufría. Me dice, no, pues yo también. Le digo, no, pues ¿de a dónde no quiero yo que sea como, ay, sí, el acá súper amiguero? Y pues, no. De repente el reto mucho también es como ¿qué va a decir la gente? Si en lugar de voltear y saludar, Valerio, hola, ¿cómo estás? Y hola, bien, gracias, no sé qué. Hola, ¿no? Y yo, Valerio, ¿no lo saludaste? Sí, lo saludé, pero no lo saludaste bien. Sí, lo saludé. O sea, él en su mente hizo así como el mayor esfuerzo, hola, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Y ya, ¿no? Pero esta parte como cultural del deber ser, de las conductas sociales, que tienes que ser como efusivo, amable. O sea, eso no lo tiene. Y no es que sea grosero, ¿no? Piensa uno, es que va a pensar que es muy común que se piense que es como egocentrista, antipático, no sé, como miles de situaciones, porque no encajan con el común de, ay, sí, hola, que no sé qué, ¿no? O sea, es muy parco, ¿no? O te va a decir duro, y si tú le preguntas algo, híjole, cuidado, porque te va a decir la verdad, sin filtros, ¿no? Y de repente así de, uy, traga saliva. Oye, ¿qué tal? ¿Te gustó la comida? No, porque esto y esto y esto. Uy, te la hicieron como con cariño. Tú di un poquito que sí, pues no. O sea, pues no le gustó y le estás preguntando y pues te va a decir tal cual, ¿no? Ese tipo de cuestiones o retos en los que cada característica o personalidad que tiene cada chico dentro del trastorno del espectro autista tiene como distintos retos. Yo siento que con Valerio de repente que pudiera ser neurotípico,
y cuando tiene estas reacciones que son súper neurodivergentes, choca, ¿no? Y les choquea a la gente. ¿Está enojado? O sea, si a veces a mí misma, ¿no? A mí misma me da como ¿estás bien? ¿Estás enojado? No, estoy bien, ¿no? Pero su carita, o sea, su forma de expresar es como muy neutral siempre, ¿no? Entonces, como que esperaría uno que estuviera así, ¿no? O enojado o algo, pero así, ¿no? Está bien, sí. Entonces, bueno, un poco es eso y el que entienda que sí, también hay dentro de su forma de ser, socialmente, requiere de los otros y requiere socializar y requiere, porque pues somos seres sociales finalmente, ¿no? Entonces, no digo que entonces sea como todos los chavos y que convive y todo, pero sí que haya como un pequeño esfuerzo para demostrar como agradecimientos, o sea, como cosas básicas sociales para la cuestión laboral, para negociar, o sea, finalmente o sea, su vida es la música y él come, vive, respira música. Pero le digo, incluso en la música vas a tener que negociar, o sea, con agentes, con productores, no sé, ¿no? O sea, hay que aprender como a relacionarse, ¿no? A veces, pues, la escuela ahorita, pues, está como al límite, no me gusta, o sea, se siente como invadido, él es muy autodidacta, y le digo, pues sí, pero necesitas, o sea, finalmente, yo sé que eres muy autodidacta, pero estás en la escuela para aprender a socializar, o sea, por eso estás en la escuela, entonces... Oye, bueno, digo, y pregunto desde la ignorancia, obviamente, o sea, si hay manera de desaprender o aprender esas nuevas cosas, pienso yo. O sea, digamos, en este diálogo de, a ver, somos seres sociales, tú tienes que aprender, pues, a gestionar, o sea, sí hay manera, o es, así soy y pues, más bien el mundo tiene que entender que así soy yo y tendría que respetar y ambos gestionar, o sea... No, ¿Cómo funciona? ¿Cómo tendría que funcionar? Yo siento que hay un equilibrio. O sea, sí está increíble que él diga, soy yo y no voy a perder como mi ser auténtico, mi cómo soy, como para complacer. No, pero también hay como un punto, yo siento que es como una línea muy delicada en el, sí, tienes que ser tú, pero somos seres sociales. Y tienes que también como ir como un poco a mitad del puente, ¿no? O sea, simplemente como una relación de pareja. Una relación de pareja, pues uno es uno y yo soy otro. Y la idea no es que cambien, pero sí tienes que llegar como a un punto medio en el que puedas converger dentro de tu ser como seas y con tus necesidades y con tus gustos, deseos y metas, lo que sea, pero hay un punto en donde encajan estas relaciones, o sea, como un círculo así, en este puntito de intersección, siento que ahí es donde tiene que dejar, como soltar esa rigidez que a veces es como muy característica, ¿no? O sea, sí se puede modificar. O sea, sí. A lo que voy es que sí. Sí. Los chicos con TDA, o sea, sí pueden. Claro que sí. Estoy hablando desde el respeto y sí. O sea, sí hay manera de modificarlo. Sí, claro que sí se puede, claro que sí. Y es sí, como generar como mayor conciencia, como mayor empatía con los otros y sin dejar de ser ellos y sin llegar a un punto en el que justamente tengan como que llegar a este enmascaramiento y que vaya como muy en contra de lo que en esencia es él, ¿no? Y eso me imagino que es en acompañamiento obviamente de la familia, del sector salud, de la escuela, o sea, digamos, es un conjunto. Pues mira, pues... Digo, eso sería lo ideal. Sí, no, de la escuela y del sector salud no. No, pero bueno, en este caso,
En este caso de Valerio, pues no, ¿no? Pero sí de la familia. O sea, siento que es muy importante la familia, de estar ahí, sin perder la energía como paciente y calmada, de mucho respeto. Como que siento que tengo que estar yo como muy presente en mí y muy consciente para no caer justo en mis expectativas y ser como muy clara de lo que realmente es necesario que él modifique, ¿no? Y qué cosas no. Que pues tiene que decir, pues así soy yo y así soy yo, ¿no? Y no, o sea, finalmente si él no le interesa ir a fiestas, pues no vayas, ¿no? O sea, digo, o no sé, o sea, como cosas más básicas, pero sí va a llegar a un lugar, pues tiene que saludar bien, ¿no? O sea, si se cae algo, pues tienes que de repente como apoyar, ¿no? Estas cosas como muy de interacción básica, natural, escuchar a las personas. Si te están hablando, tratar de establecer una conversación. Les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? O sea, establecer como una conversación con alguien que no conoce. Entonces, generalmente, pues ahí en esas situaciones, pues va a ser un sí, no. Pero entonces ahí, pues aprender, o sea, sí se aprende, ¿no? A relacionarse para tener como mayores capacidades o recursos para su vida adulta, que en este caso es lo que a mí me interesa. Pues a mí realmente, así nada más por la gana de contéstale, dile, saluda, pues no. Pero yo, o sea, trato como, lo que yo le explico es, en tu vida adulta, estos recursos son importantes. O sea, estas formas sociales son importantes y necesarias para que te abras camino, ¿no? Claro. Y que cuestiones, que preguntes, que compartas, que negocies, o sea, y eso pues justo en la escuela, o sea, ahorita en este caso, pues se van puliendo como esas capacidades, esas habilidades, ¿no? Poco a poco, o sea, son las que justo él quiere como, no, es que vamos a ir a un asilo, nos van a llevar al asilo de ancianos y que vamos a hablar cada uno, vamos a estar hablando con una persona mayor que esté ahí como para platicar y acompañarlo. Me dice, yo no voy, no quiero, ¿no? Le dije, pues perdóname, pero sí vas y hazlo. Y va a ser una experiencia súper difícil para ti porque sí, pues ¿qué le vas a decir? Pero mira, puedes ir y puedes llevarte el teclado y tocarle una canción, o puedes hacer esto, o puedes llevar un juego de mesa y a lo mejor más fácil que juegue. O sea, hay caminos, pero no vas a evadir como esa oportunidad de vencer como ese miedo de yo no quiero enfrentarme con esa persona porque no la conozco y qué le voy a decir, ¿no? Al final lo hizo y fue increíble, hasta quiere llevarle, le va a prestarle un teclado a la mujer con la que dialogó para que aprenda y le va a enseñar a tocar piano. Entonces sí se puede, sí se puede, pero esas barreras de no. O sea, como esa rigidez de no, yo solo sé hablar de música y de la música que me gusta y de no sé qué, y si no puedo hablar de eso, no voy a hablar de nada con nadie, ¿no? O sea, en la mesa también, música. A ver, vamos a hablar de otra cosa también. O sea, eso es como muy importante, ¿no? O sea, tener como otros tópicos, o sea, porque es así como, este es mi tópico y de ahí no me vas a mover. Nunca. Pues sí tienes que saber hablar de otras cosas que no sea música, ¿no? Entonces, bueno, así. Oye, hay algo de lo que poco se habla, o sea, digo, tú como cuidadora, ¿cómo gestionas tú lo tuyo? ¿No? El cansancio, digo, tanto físico como mental, o sea, ¿qué hace, o sea, qué hace una mamá cuidadora que requiere esa energía? O sea, ¿cómo lo gestionas? ¿Con quién te acompañas? ¿Alguien te acompaña? ¿Cómo? Justo ahora fue
en este proceso que ha empezado, o sea, sobre todo se volvió como más fuerte hace 3 meses que empezó a manejar. Se volvió, o sea, de ser como rutinario, sencillo y más o menos sencillo todo el proceso, que no requería como mucha energía, a como había sido esta primera etapa infantil y como está volviendo a hacerlo, como regresar otra vez a esas sensaciones de que mi energía no me da, ¿no? Porque todo el tiempo mi mente está en él, ¿no? De, ok, ya se fue al coche. ¿Dónde está? ¿A dónde fue? Ya llegó, no llegó. Y pues el que empieza como a cuestionar como muchas cosas, ¿no? De que ya está como soltando, a sentirse más libre. Entonces, todo esto que ha implicado las diferencias, en este ajuste, para mí sí ha sido muy desgastante, mucho mejor ahora que puedo compartir como esa cuestión de cuidar y de contener con Rodrigo, con mi esposo, ¿no? Ahora él está muchísimo más presente, o sea, ya siento que estamos los dos ahí. Sí recuerdo como estas sensaciones sola y no, o sea, se me hace un hoyo en la tripa, o sea, decir, wow, o sea, con razón estaba yo como estaba. O sea, no podía, ¿no? O sea, sí era súper desgastante, muy doloroso y sí es mucho más, como que da un poco de más paz para mí el estar acompañada. Son importantes las redes de apoyo. Sí. O sea, además de tu esposo, ¿hay alguna otra red? Sí, amigas. De estar como compartiendo, oye, es que estoy pasando esto, ¿qué hago? ¿No? Yo, ¿qué harías tú? ¿Cómo piensas que está sucediendo? No, pues esto o el otro. Y también terapia, o sea, necesito como estar como en procesos terapéuticos, en este caso, como muy alternativo, no es así como una terapia psicológica, pero para mantenerme yo como muy en equilibrio y como te decía, como muy, muy centrada en estar bien yo, en mí, para ser como muy asertiva y muy clara y consciente en las formas para dirigirme a él, en ser respetuosa, en no irme como en la energía así de y reaccionar. O sea, siempre lo he sabido y me queda clarísimo que lo peor que puedo hacer con él es reaccionar. O sea, si yo pierdo el control, él lo pierde 3 veces más. Si yo estoy tranquila, él está tranquilo. Escucha. O sea, sabe cómo, ha logrado como aprender a autorregularse, a escuchar, y a lo mejor va a tardar 10 minutos en él como acomodarse, pero yo sé que es súper importante que yo esté bien en todo este proceso de acompañamiento para que él esté bien, ¿no? Ok, ya por último, ¿qué le dirías a la sociedad en general y a las mamás que están, pues sí, como en esta misma situación, digamos? O pues esas mamás que sí. Pues a las mamás que sí definitivamente se requiere como una red de apoyo que nos pueda como contener en el camino o abrazar en el camino, algo alternativo que nos regrese a nosotros, o sea, vital, o sea, buscar la manera de tener un espacio para nosotras, para estar bien y tener como, podría decir que todas lo hacemos, pero investigar, conocer y comprender como todos los procesos, en este caso de la neurodivergencia, para tener más recursos para apoyar a los chicos, ¿no? Ser como muy, muy respetuosas con ellos, o sea, soltar las expectativas y estar como muy conectadas con nuestra intuición para defender
de manera pues bien consciente y clara, ¿no? Los espacios a los que tienen derecho, para también tener como las herramientas para concientizar, para visibilizar en cada espacio, en cada acto, porque así nos toca hacerlo, ¿no? De una u otra forma se necesita hacer con los demás, ¿no? Y más para los otros, yo diría que para las escuelas, o sea, siento que es bien delicado el que se acepten las escuelas como espacios inclusivos, que den cabida y que al final no tengan pues los conocimientos, las capacidades para realmente sustentarlo, de manera que los chicos estén bien. Siento que a veces llega a ser como hasta más perjudicial cuando se les enfrenta a espacios en los que no está bien sustentado todo pues los procedimientos, ¿no? Y todos los acompañantes, maestros que tengan realmente la capacidad para manejarse con los chicos con neurodivergencia, ¿no? O sea, porque sí se requiere eso. Muchas gracias. Gracias.